Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 17 de noviembre del 2020, programa número 36 de Sin Límite, edición 2020. Hoy arrancamos de una manera distinta por un pequeño problemita doméstico, digamos, ¿sí? Vamos a ir con el comentario de la semana. Bueno, el COVID. Ahora hablamos desde otra órbita, ¿no? De lo que vamos habilitando y no de lo que nos pasa en el día a día, digamos. Hemos tenido un achatamiento fuerte de la curva, gracias a Dios. En gran mayoría del país, casi todo, diríamos, ¿no es cierto?, está bastante controlado. Estamos viviendo un momento donde pensamos un poco más en el cuidado del rebrote que pueda llegar a venir, pero hoy se viven momentos de tranquilidad con los hospitales, ¿no es cierto?, que no están para nada colapsados en ninguna excepción. Más o menos algunos inconvenientes en Río Negro, un poquito en Tucumán, pero la realidad que salvo Santa Fe, que parece la provincia más afectada, pero que está en un marco de control, digamos, ¿no es cierto? Córdoba, que ha bajado muchísimo. Tucumán, que ha logrado estabilizar los últimos 3 días, pero que viene con índices altos. Son las 3 provincias que podemos llamarle más afectadas. Después, sí, por supuesto, Chubut, Tierra del Fuego. Son provincias que mantienen, ¿no es cierto?, un alto grado de ocupación hospitalaria y evidentemente donde todavía el virus no da del todo respiro. En el resto del país hemos entrado en una curva descendente, se vive un momento de tranquilidad. Jujuy, hace 3 días, por ejemplo, que no tiene muertes, está en el orden de los 14, 15, 20 contagios por día. O sea, sigue teniendo circulación comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos confiarnos. Se habla siempre del tema de la fiesta, de evitar las aglomeraciones, del distanciamiento, ¿no es cierto? Absolutamente clave, no hay que olvidar esto. O sea, este momento de tranquilidad que se vive no es eterno. Si no nos cuidamos, entonces entre todos debemos protegerlo. Pero hoy, de lo que se habla más del COVID en esta última semana y lo que se va a hablar para adelante son de las nuevas aperturas, de los protocolos de cine, de teatro, de que vuelven los torneos deportivos, digamos, los campeonatos amateur. Bueno, todas estas situaciones, reiteramos lo mismo, empieza a correr su voluntad personal, su responsabilidad personal. Esto es absolutamente fundamental, digamos, ¿sí? El sistema sanitario ha respondido, hoy vive un momento de tranquilidad, que sirvan para que los médicos y enfermeros se tomen un respiro, puedan estar un poquito más tranquilos, pero el tema está latente y no hay que olvidar esto. Hasta que la vacuna no esté funcionando, ¿no es cierto?, no vamos a tener tranquilidad absoluta en este tema. Hablando de eso, bueno, vacunas, ¿no? Creo que fue el tema de la semana. La aparición de esta vacuna rusa que habló del 90%, donde le faltaba la fase 3 y generó una polémica muy grande, pero cuando todavía esa polémica estaba en un punto de equilibrio, digamos, todavía no se había desarrollado del todo, apareció Pfizer hablando de un 92% de efectividad y ahí a los días nada más, ¿no es cierto?, la aparición de Moderna con el 94.5%, bueno. Parece una disputa entre ellos, digamos. La realidad es que es una vacuna que en ninguno de los casos, ¿no es cierto?, tiene la prueba correspondiente hasta el final. La fase 3, la rusa ni siquiera la desarrolló. Las otras están en plena fase 3. Pero lo cierto es que la vacuna ha sido un tema que se ha hablado durante toda la semana. Se habla de que el año que viene, dicen algunos que en diciembre se estarían vacunando. Esto parece absolutamente imposible, digamos. Lo cierto es que si no va a ser ahora, será en el primer semestre del año que viene. Bueno, hoy ya se empieza a hablar también de la estrategia, ¿no es cierto?, de cómo distribuirla, cuál sería la logística. Se conoce cada vez más de este tema, pero la realidad que fue uno de los temas fuertes de la semana. Otro tema fue, yo le llamaba acá en el título, el lenguaje de cartas, ¿no? Porque de repente Cristina Fernández de Kirchner, con una carta al presidente, copó, ¿no es cierto?, la agenda política completamente, con una dura crítica hacia los funcionarios, hacia la metodología, tomando distancia, ¿no es cierto?, del actual gobierno, del cual ella es vicepresidenta, y fue motivo, hasta hoy es motivo de muchas conversaciones. El tema es que durante el fin de semana apareció una segunda carta. Esta segunda carta emana, ¿no es cierto?, de los senadores del Frente de Todos y va dirigida al Fondo Monetario Internacional, pero claro, está absolutamente latente, ¿no es cierto?, quien es la presidenta del Senado, evidentemente, Cristina Fernández de Kirchner en este marco. Vuelve a haber una carta que toca fuertemente al gobierno, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández, que se mete en cuestiones fundamentales de gobierno. Va esta carta justo en el momento que el FMI está negociando con el ministro Guzmán, tiene algunas apreciaciones que muchos analistas creen que pueden entorpecer la negociación. Muchos hablan de la imprudencia de esto, ¿no? Es muy raro o es imposible ver que un vicepresidente tenga tanto protagonismo, ¿no es cierto?, en esto, y tome decisión y avance con cuestiones tan sensibles a la cuestión de Estado. Hoy la negociación con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente clave, digamos, muchos sectores de la economía están esperando una negociación buena de esto para reaccionar. Bueno,
Cuesta creer, digamos, que esto pase, pero ha generado conflicto de todo tipo. Ha generado conflicto internamente en el oficialismo, sí, porque hay muchos que ven esto como un avance desmedido y absolutamente inapropiado, ¿no es cierto?, de la vicepresidenta sobre el presidente. Lo ha obligado a Alberto Fernández a salir de alguna manera a hacer suya la carta y a justificarla. Ha generado problemas en la oposición. La oposición ha salido fuertemente a contestar esto, digamos, ¿no es cierto? Lo que menos dicen es que esta carta lo que busca es tapar el ajuste que se está haciendo en la economía de todos los argentinos. Alberto Fernández lo hemos visto hacer un equilibrio muy grande. ¿Complica el Fondo Monetario Internacional o no? Bueno, está la pregunta, ¿no es cierto? O sea, hay que ver cuál es la resolución de esto, pero evidentemente que no cae bien este tipo de condicionamiento. Argentina por ahí habla como si no tuviera nada que ver con esto, ¿no? Parece ser que toda la culpa de lo que ha pasado la tiene el fondo, pero lo que le pedimos plata al fondo somos nosotros, lo que la malgastamos, lo que la sacamos del país, como dicen todos, somos nosotros, pero culpamos a los otros. O sea, en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo de los errores propios, digamos, ¿no? Porque de último el fondo es el que te presta y lo retamos como si fuera el responsable de todo, ¿sí? Y la realidad es que los verdaderos responsables somos nosotros, pero bueno, está. Que esta carta ha instalado de nuevo el debate sobre quién gobierna, ¿no? Lo ha vuelto a poner sobre la mesa, digamos, o sea, en el medio de esto, la sanción del presupuesto, que hoy ya empezó la sesión, se está tratando porque faltaba una planilla, entre comillas, faltaba una planilla. Todo el mundo, ¿no es cierto?, dice que esta planilla, bueno, tuvo una intencionalidad en el olvido de cargarla a la misma, digamos, por algunas cuestiones. Dicen, lo que analizan en forma más sensible este tema, que tiene que ver con algunas partidas que había puesto Sergio Massa en este presupuesto que le podían dar algún tipo de independencia, ¿no es cierto?, en lo que a recursos se refiere, en algunas áreas que manejan funcionarios que responden a Sergio Massa, digamos, ¿sí? Entonces estaba consiguiendo algunos fondos, Cristina olfateó esto, por eso se paralizó y volvió a la Cámara de Diputados por una sanción. Bueno, hay que ver, digamos, qué es lo que pasa con este tema. Lo cierto es que hoy se está tratando conjuntamente con el impuesto a la riqueza, donde se va a tratar, parece ser de entrada, en un trámite express, digamos, y lo que sí va a llevar mucho tiempo va a ser el impuesto a la riqueza. En el plano local, digamos, es de destacar la ordenanza que sacó el Consejo Deliberante que tiene que ver con la pirotecnia sonora, ¿no? Donde se aprobó un proyecto, digamos, de esta manera creo que son 9 los municipios en total que ya tienen, ¿no es cierto?, una ordenanza de pirotecnia cero. Hay que recordar que ya en el 2017 había un proyecto, diputada Luna Murillo, creo que era, que no había tenido, ¿no es cierto?, el respaldo correspondiente y no había sido aprobado, pero hoy avanza el municipio de la capital, donde ya lo tiene San Pedro, lo tiene Ledesma, lo tiene Palpalá, lo tiene Yala, lo tiene San Antonio, lo tiene Perico, lo tiene La Quiaca. Si usted suma, se va a dar que el 85% de la población, digamos, de Jujuy, que está en estos departamentos, ya está alcanzada por la prohibición de la pirotecnia sonora. Bueno, dicen que antes del fin de año se va a tratar una ley en la legislatura para que llegue a toda la provincia, porque claro, es lógico, digamos, o sea, usted tiene una ley de pirotecnia cero en San Antonio, pero no la tiene en el Carmen, digamos, o sea que tal vez por una avenida puede estar tirando cohete acá. Bueno, es una cuestión de debate. ¿Es el momento más oportuno? Estoy convencido que no. Siempre hemos dicho que estas leyes tienen que tratarse, o estas ordenanzas, tienen que tratarse en mediados de año, no ahora que la gente ya ha comprado los cohetes, pero más allá de este tipo de situación, yo creo que hay un altísimo grado, ¿no es cierto?, de gente que pedía una normativa de esto, ¿sí? Yo creo que es una norma que me parece que le da respuesta a muchísima gente, no solamente a los chicos que tienen problemas de salud, a los animales, creo que muchísima gente está absolutamente de acuerdo de terminar con este tema de la pirotecnia sonora. Pero bueno, tal vez el momento no sea el adecuado, pero reitero, es bueno que se tenga ahora, digamos, lo tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo para que empiece a funcionar en forma inmediata. Hay 60 días, de acuerdo con lo que dice la ordenanza, se entiende que nos van a reglamentar en menos, no tiene ningún sentido sacar una ordenanza hoy para que esté vigente recién en enero. Me parece que esto se va a tratar, el Ejecutivo Municipal lo va a hacer con bastante rapidez y se va a tratar ya. También ha sido noticia esta semana el tema cannabis, con esta autorización de cultivo y comercialización en farmacia que ha sacado el Poder Ejecutivo a través del decreto correspondiente. Este tema estaba absolutamente pendiente y ha sido
festejado por la madre del cannabis, por muchísima gente. Para Jujuy también es un tema fundamental. Nosotros indirectamente nos vemos favorecidos. ¿Por qué? Porque no es que cualquier hora va a plantar cannabis en su casa, o sea, tiene que estar en el marco de una lista, ¿no es cierto?, que hay un organismo competente que la visualiza, la verifica. No es tan sencillo de que cualquier persona va a plantar, pero ha abierto el juego fuertemente, no solamente para aquellas instituciones o empresas, que en el caso de Jujuy, ¿no es cierto?, que pueda producir el cannabis, sino también para garantizar la calidad de lo que se comercializa, hacia quienes llega. Ha ampliado mucho el campo de las patologías que pueden usar este tipo de cosas, porque hasta acá la única que está autorizada es la epilepsia refractaria. Bueno, y la usa medio mundo, se usa para dolores, para mitigar el dolor en enfermedades terminales, o sea, tiene innumerable cantidad de uso, pero la realidad es que hoy estaban todos ajenos a la ley. O sea, una persona que salía, ¿no es cierto?, a abastecerse de esto para una dolencia que absolutamente comprobada, que los mismos médicos le aconsejaban, pero podía terminar yendo preso, digamos, producto de salir a buscar, ¿no es cierto?, comprar. Bueno, hoy se ha avanzado mucho con esto. ¿Por qué Jujuy se termina favoreciendo? Porque no hay ningún proyecto en la fabricación, ¿no es cierto?, de cannabis medicinal que esté tan avanzado como el proyecto jujeño. No hay ninguno. Hay muchas intencionalidades, hay muchas normativas que se han dictado, pero la realidad es que tengan todas las aprobaciones que tiene Jujuy, la posibilidad de la construcción del laboratorio que ya está autorizada, las aprobaciones de los organismos tanto de salud como de seguridad. Jujuy está muy, pero muy avanzado y va a picar absolutamente en punta cuando esto empiece a funcionar. O sea, la ventaja comparativa que tenemos hoy, producto del desarrollo de cannabis, ¿no es cierto?, es una ventaja muy, pero muy grande que nos da la normativa nueva. Así que creo que también es una muy buena noticia, digamos, lo que pasó en esta semana para los usuarios del cannabis medicinal, pero también para la provincia de Jujuy. Con la aprobación del presupuesto 2021 también hay un hecho que para Jujuy es importante. Esto también pasó durante la semana y es la normativa que está dentro del presupuesto y que habla del traspaso inmediato de los fondos del Fondo Especial del Tabaco, del FET, ¿sí? Esto es fundamental porque lamentablemente durante mucho tiempo hubo mucha gente que se financió con el FET. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un fondo que pertenece a los productores, digamos, ¿sí? Está creado por una normativa donde el 7% del precio de venta de los cigarrillos va a parar a este fondo y de esto hay un 80% que viene directamente a los productores y hay un 20% que se distribuye en función de programas que se presentan, ¿sí? Que lo elaboran desde el Ministerio de la Producción, desde las cámaras de tabaco y estos programas que puede ser, no sé, construcción de una red de gas, por decir algo, bueno, se distribuyen de esta manera, en función de proyectos presentados. El otro 80% es de los productores directos. Bueno, ese 80% ahora, de acuerdo a esta nueva normativa, si no es vetada por el Ejecutivo, había algunos rumores que podía ser vetada, va a ir a parar directamente a los productores. Se va a ganar muchísimos días. En algunos tiempos, sí, cuando las tasas de intereses eran realmente altas, las cifras que se manejan acá son cifras muy importantes. Cada remesa del Fondo Especial de Tabaco son 2.000, 3.000 millones de pesos. Si usted lo retiene 15 días, lo tiene en plazo fijo en 15 días, la diferencia es que se hace tremendamente grande. O sea, no es un dato menor, digamos, y mucho tiempo, no digo que sea ahora, ¿no? En mucho tiempo también se decía de que esto pasaba, de que se jugaba con esta plata, digamos, ¿sí? Bueno, hoy, si esta normativa funciona como tiene que ser, va a venir directamente, ¿no es cierto?, a los productores. Creo que es un paso grande, ¿sí? Hablando de paso, también las pasos en la semana han sido motivo de conversaciones, de diálogo y de disputas, ¿sí? Y cuando hablo de las pasos, hablo de las elecciones, de las primarias abiertas y obligatorias, ¿sí? Esto ha sido motivo de fuerte discusión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde el Ejecutivo Nacional han desmentido que exista algún proyecto de esta naturaleza, no es menos cierto que hay una operación clamor, digamos, que la inició en algún momento el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, si no me equivoco, pero que después se fue a muchos otros gobernadores, hasta el propio Schiaretti de Córdoba, digamos, y la realidad es que hay un avance grande en esto, ¿no? Donde muchos ven la mano del oficialismo que quiere suspender las PASO. Las PASO siempre favorecen, ¿no es cierto?, a los oficialismos. ¿Por qué? Porque están en el gobierno, están absolutamente armados, tienen toda una estructura, tienen cómo llegar, tienen cómo disciplinar a lo que tenga que disciplinar. Las PASO favorecen a los opositores, a los que necesitan reajuntarse, los que buscan por ahí la forma de unirse, digamos, y que no se dispersen las oposiciones. Lo hemos visto en elecciones anteriores, digamos, ya lo que pasó. Bueno,
Dicen algunos de que se avanzaría fuertemente en esto. Ha sido disputa en el Congreso, en las cuestiones preliminares a las órdenes del día, se dieron con todo, digamos, en el Congreso de la Nación. Ha sido disputa públicamente entre los jefes de bloque, digamos, y entre titulares del partido. La realidad es que no se sabe mucho qué va a pasar, pero no sería de extrañar que las PASO terminen siendo, ¿no es cierto?, motivo de una suspensión. Es motivo de debate también el ajuste, ¿sí? Se habla de que, bueno, no hay ajuste. La realidad es de que en esta semana, digamos, quedó claramente establecido. Lo que pasa con el tema jubilatorio, donde es un ajuste fuerte, el 50% de los gastos, ¿no es cierto?, que existen en el presupuesto nacional tienen que ver con jubilaciones, con pensiones y con cuestiones sociales. Evidentemente que es un factor de ajuste, esto creo que no cabe ninguna duda. También lo ha sido el IFE 4 y el ATP, que ya se dijo que no se va a pagar. El gobierno salió hoy a plantear, no está dicho cómo va a ser definitivamente, pero va a haber doble pago de tarjeta alimentar, va a haber una asignación especial que se habla que va a llegar a los 22.000 millones de pesos a toda la gente que cobra, que cobran los IFE, la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, que van a recibir un monto adicional de 6.000 pesos, digamos, por cada hijo. Esto calcula que serían 22.000 millones. Dicen que no es un bono especial, sino que es el premio del 20% de lo cobrado en el año, digamos, que se daba a quienes cumplían con las cuestiones sanitarias, vacunación, controles de los chicos, digamos, y las cuestiones educativas, el haber certificar que ha asistido a clase y que ha pasado de grado. Bueno, eso se va a obviar hoy, no va a hacer falta ese requisito, pero se va a pagar como un bono excepcional de fin de año, teniendo en cuenta la crítica situación social que se vive y el ajuste que viene. El otro tema de ajuste tiene que ver con las tarifas, donde hoy se habla de que hay un 40% de la gente, ¿no es cierto?, a la cual no se le va a aumentar las tarifas, están dentro del marco del IFE, a esta gente no se le va a aumentar, la va a subsidiar el gobierno, a un 45% se le va a aumentar un 29% las tarifas de luz y de gas, esta es la gente de clase media, podemos decir, y hay un 15% de clase alta que van a pagar un aumento del 70% a partir de enero. Esto sería el monto que entienden las productoras, ¿no es cierto?, de gas y de luz, que tendrían que pagar para poder cubrir el servicio al 100%. ¿De dónde sale el 29% que va a pagar el 45% de la población? Sale de la inflación estimada en el presupuesto para el año 2021. Bueno, en este marco, digamos, es el ajuste que se viene. Un último comentario chiquitito que tiene que ver con el Sindicato de Obreros y Empleados del Papel, del Cartón y Celulosa de Ledesma, provincia de Jujuy. Fue intervenido en el día de ayer. Se atrincheró, digamos, el delegado de Jujuy. ¿Quién lo interviene? La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel. Y que el Jujuy está en un proceso de desafiliación del año 2017. La justicia le da la razón. El tema está apelado. Claro, como se le va a los pícaros este gremialismo enquistado que no sirve para nada, es una de las cosas que en la Argentina también hay que terminar. Lo que ha hecho Jujuy en esto, porque no ve ningún beneficio, aportan permanentemente, se llevan la plata, es iniciar un proceso de desafiliación. Con ese proceso está listo para salir. Ha salido favorablemente, entonces lo han apelado. Ahora que saben que la apelación va a venir para atrás, ¿qué es lo que hacen? Lo intervienen. Una verdadera vergüenza, y también sería bueno que la justicia no se preste a este tipo de cosas. Hoy hay momentos hasta de casi violencia, le diría con esto. Está atrincherado el delegado acá. Es una situación vergonzosa que se vive. ¿Y sabe de qué es esto? Es nada más de este sindicalismo que no sirve para nada, que es una cosa enquistada en este país y que realmente hay que empezar a querer cambiarlo. Es lamentable lo que está pasando en Ledesma en el día de hoy. Nos vamos a la pausa.